al conectarse. Y fíjense que eso tiene mucho que ver con evaluar, tomar buenas decisiones. Muy buena noche a todos. Gracias por atender nuestro llamado el día de hoy. Seguimos en este proceso rico de aprender, de seguir creciendo, de seguir alimentándonos para desarrollar procesos educativos, procesos de enseñanzas que definitivamente logren tributar valor, tributar conocimiento a nuestros estudiantes. Voy entonces a comenzar a compartirles mi pantalla. Nancy, le voy a pedir por favor que me dé un sí, lo puedo ver, y comenzamos. Cuénteme, ¿lo ve? Sí, Andrés, perfecto. Perfecto. Listo, muchísimas gracias. Como siempre, nuestras recomendaciones generales, la primera de ellas es agradecemos que mantengan sus micrófonos apagados, no porque no queramos escucharlos, sino para evitar que haya interferencias mientras vamos conversando sobre la temática abordada el día de hoy. Lo segundo es que pueden escribirnos sus preguntas en el chat y se las vamos a responder. Puede ser de forma inmediata o en su defecto lo podemos hacer al final. Recuerden que no vamos a poder contestarla todas, así que les pedimos mil y mil disculpas si no le contestamos una pregunta. Nos esforzaremos por hacerlo a su correo institucional y tampoco podremos darle la palabra a todos, así que les pedimos también muchísimas disculpas si no lo hacemos con usted. Estamos en un proceso y en un espacio que nos limita el tiempo, por ello no podemos hablar todos. Sé que es rico, sé que es valioso escucharlos. La última sesión de clase el día de ayer en la mañana, muchos de ustedes se conectaron y al finalizar, algunos después de terminar la clase se fueron, otros se quedaron y no me lo van a creer, por una hora después de haber terminado seguimos conversando con los profesores, ellos valorando el diplomado y contándonos todo lo que aprendieron realmente. Como se los hemos dicho, sus palabras nos emocionan y nos ayudan a seguir avanzando en este proceso. Y lo tercero es que la sesión va a ser grabada para que aquellos compañeros que no están en el día de hoy la puedan ver y puedan ponerse en sintonía con lo que vamos desarrollando, con lo que hemos desarrollado este día. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? El primer punto es la bienvenida, que ya la estamos haciendo, ya la hemos hecho con ustedes. Lo segundo es que hablaremos de qué es una taxonomía. Lo tercero es cómo construir una rúbrica teniendo en cuenta una taxonomía, en este caso la solo de VIX. Lo cuarto que haremos es cómo construir preguntas de acuerdo a cada nivel de la taxonomía del solo. Lo quinto es que construiremos un examen. Ese examen, que esas preguntas que hicimos en el punto 4, las pasaremos a un Google formulario para hacer un examen a nuestros estudiantes. Al finalizar haremos un cierre, haremos las preguntas y finalmente el cierre. Ahora, les recordamos el webinar. Ese tema, Nancy, me gustaría que nos ayude a aclarar cómo haremos para el día de mañana, que no tendremos algunos sectores luz, energía eléctrica. ¿Qué haremos allí, Nancy? Estamos Gracias, pensando. Andrés. Exacto, es algo que estamos pensando. Me comuniqué vía WhatsApp con la profesora Ruth, no he recibido respuesta aún, a ver si lo podemos reprogramar. No creo que se pueda reprogramar porque igual se ha hecho difusión y no solamente es para los docentes de la Universidad de La Guajira, sino que la difusión ha sido a nivel nacional. Igual desde el sitio web de ella se conecta muchísimas personas de otros países. Estoy esperando que me dé respuesta frente a eso. Yo soy una de las mayores perjudicadas, que iba a estar presentando con ella y mañana no voy a tener luz. Pensé hacerlo a través del celular, confiando en que la señal y el celular me dé, pero pues estamos a la espera de que Ruth me confirme a ver si logramos aplazarlo o si en caso de que yo no me pueda conectar, ella lo realice sola y yo entraría desde el chat normal. De pronto la conexión a través de cámara sea la que es muy pesada, pues nos tocaría a través de pruebas no teniendo luz y ya nos tocaría mañana mismo.
pero en el Bueno, momento que reciba respuesta, estoy atenta a que ella me escriba. Si me llega a escribir ahorita, inmediatamente les comento qué otra opción tenemos. O sea, con ella es muy difícil de pronto programar las actividades porque realmente así está es. ocupada. Hoy estaba en un congreso virtual durante todo el día. Me imagino que por esa razón tampoco se ha comunicado. No sé la hora en estos momentos tampoco en Dubái. Para mirar, pero pues estoy a la espera. Ella duerme poco. Sí. Así es. Bueno, infortunadamente, pues el tema de la energía eléctrica a nosotros en esta ciudad nos afecta. Esperamos darle una pronta solución a cómo lo vamos a desarrollar. La ventaja que tenemos es que como va a ser grabado en YouTube, ahí nos va a quedar y van a poder acceder así si no lo logramos hacer de manera sincrónica el día de mañana. Y antes de iniciar, yo sí quisiera aprovechar algo. Yo les he estado contando que nos estamos preparando fuertemente, que estamos trabajando con todas las fuerzas y con toda la pasión para entregar el último módulo. Y ese último módulo que se llama diseño tecnopedagógico va a contar con la participación de una persona muy importante, muy especial para mí, que va y con quien voy a compartir ese curso y está hoy conectada. Es la profesora Marlene Aarón. Profesora Marlene, ¿cómo está? Muy buena noche. Hola, buenas noches. Un cordial saludo para todos. Me encanta saludarlos y además de notar tanta emotividad en Andrés, y eso me imagino que se lo genera el hecho de que todos están aquí reunidos en este momento online. Nancy, buenas tardes. Y para todos los compañeros de Uniguajira, un cordial saludo. Estoy súper contenta de escucharlos y estaré mucho más encantada de compartir más adelante todo lo que ustedes tendrán para contarnos a nosotros. Sí, le cuento que lograr que 52 personas se conecten un día festivo, viernes tarde, eso sí que es un logro, por eso me emociono, claro. Y además de tenerla a usted acá, profesora Marlene, ya les he contado mucho, bueno, les he ido preparando el camino para ese módulo, no les he dicho ya a ciencia cierta o les he dado el detalle, pero ellos sí están un poco preocupados como por la profesora Rebeca. ¿Dónde está la profesora Rebeca? Ella me dice, ¿por qué me estás metiendo miedo? ¿Dónde está? Ahí Aquí está. estoy. No, preocupada, no, más bien expectante de ese gran módulo de cierre en el que, bueno, luego de todo este ejercicio que hemos tenido con ustedes, con grandes docentes que nos han ilustrado tanto, bueno, ese es como la cereza del postre, ¿no? Del pastel. Así es. Esa es la cereza que hemos estado preparando. Exacto, yo estaba diciendo que como no íbamos a estar hoy aquí festivos si estamos pendientes de ir a tono, a ritmo. Es que cuando nos perdemos un encuentro, no sé si les sucede a mis compañeros, a quienes les envío un saludo cariñoso y lleno de mucha fe y esperanza en este día, cuando me pierdo un encuentro, entonces como que cuando voy a retomar las tareas me siento como perdida. Entonces considero que estar aquí cada vez que haya estos encuentros es sumamente necesario. Entonces por eso escribía eso, pero no tengo miedo, Andrés, al contrario, ¿quién dijo miedo? Nadie. Así es, así es. No tenemos miedo, tenemos toda la fuerza y todo el ánimo. Y como les decía en la presentación, este jueves tuvimos una valoración del diplomado y creo que fue tan valioso porque se convirtió en un espacio para que reflexionáramos y habláramos sobre cómo iba avanzando el proceso. Yo reconozco, valoro mucho cómo cada uno de ustedes se ha ido fortaleciendo. Y en ese espacio de valoración estuvo la doctora Rosalba. Doctora Rosalba, cuéntenos qué le pareció ese espacio donde los profesores se compartían experiencias y hablaban de su transformación. Ahí está la doctora Rosalba. Doctora, ¿me escucha? Buenas tardes a todos. Sí, Andrés, te escucho. Repito lo que he dicho siempre. Buenas tardes, Marlene. La verdad, muy emocionada, sigo emocionada, como dice Rebeca, que uno no se pierde uno de estos encuentros porque le ve la sustancia que está fortaleciendo una gran debilidad nuestra.
y es el cómo motivar mi proceso pedagógico para que el estudiante tenga un aprendizaje significativo. Siempre en los proyectos de profundización de la maestría logramos inicialmente identificar cuál es esa necesidad educativa que tiene el docente en su acto pedagógico, que lo está viviendo, que lo está sintiendo. Y en este momento me he dado cuenta que este curso está fortaleciendo esas debilidades. Esas debilidades que el docente lo va a llevar a su aula. Lo va a llevar y va a motivar al estudiante para que él aprenda. No solamente con la herramienta, yo he sido insistente, como se dice, sí, soy insistente en lo pedagógico porque las herramientas no son las que nos van a achicopalar. Por ahí no está Clara. Clara decía ayer, es que yo casi me retiro. Ahí está conectada. Clara, casi me retiro porque ella no le había sentido esa sustancia que le produce ir más allá del discurso pedagógico de ella. Entonces ahora encuentra unas herramientas que le permiten a ella ser más motivadora con el estudiante para lograr un aprendizaje significativo. Y como Clara vemos mucho, yo también estoy aprendiendo. Yo cuando me quito de aquí, yo vuelvo y me meto en una de esas tareas, yo tengo que volver a revisar. Y me contenté con esa porque le tenía envidia a Marley, porque Marley usa Zoom. Y Marley trabajaba con esos grupos alternos. Y yo, Dios mío, si esa estrategia pedagógica me gusta y yo la utilizo en lo presencial, ¿por qué no lo puedo hacer en lo virtual? No, que con mí no se puede, con mí esto. Y al fin estaba que desistía de esa estrategia didáctica porque Meet no me lo permitía como yo lo quería. Y ayer fue fenomenal. Y yo lo practico y ahora me surgen más innovaciones con esa estrategia. Ese es un docente, ese es el docente que se inquieta cada rato para seguir aprendiendo. Bueno, no hablo más. Gracias, doctora. Sus palabras siempre son valiosas para todos nosotros. Bueno, eso es interesante. Saber que ustedes, como me lo han dicho, me acuesto a las 2 de la mañana, me levanto a las 5, estamos logrando lo que habíamos buscado, lo que buscábamos con ustedes, y es conectarlos alrededor de usar las tecnologías para potenciar su acto de habla. Ahora he dado mucha introducción, pero ya ha llegado el momento. Quiero entonces saludar al profesor Aslin. Profesor Aslin, muy buena noche, ¿cómo está usted? Muy buenas noches a todos. Gracias, bueno, por permitirme este espacio y poderle transmitir a todos ustedes lo que he aprendido. Pues escuchándolos y me parece fantástico el hecho de que estén todos animados y de que estén aprendiendo cosas nuevas. Eso es lo que uno debe de estar siempre motivado. A todos los que les gusta la academia, la investigación, siempre deben estar enfocados en eso. Así es. Le cuento que entonces hemos ido transitando un camino que nos ha ido mostrando que primero evaluar es mucho más que calificar. Eso ya creo que lo tenemos claro, y si hay una palabra que debe estar dentro de nuestro nuevo vocabulario es valorar. Eso le generará
su misma palabra dice, valor a lo que hagamos dentro de nuestro proceso evaluativo dentro de clase, porque podría ayudarnos, por ejemplo, una evaluación a tomar una decisión. Si evalúo a mis estudiantes y veo que ellos no están mostrando la evidencia de lo que quiero lograr, entonces yo, a partir de la valoración que haga de eso, dentro de mi acto de aula, incluso podría tomar decisiones para cambiar el rumbo, incluso cambiar la estrategia que estoy llevando, tanto didáctica como pedagógico, incluso cómo abordar el contenido. O sea, la evaluación, como le hemos dicho, es algo tan complejo, pero tan valioso para el proceso porque hace parte de enseñar. Si no enseño con mi evaluación, entonces tengo que pensar, tengo que repensar lo que estoy haciendo porque mi evaluación debe también enseñar. Ahora, a partir de todo eso que conversamos, de cómo la evaluación sumativa, cómo la evaluación formativa sea parte de todo este proceso que la profesora Nancy nos desgajó de forma muy concreta, muy clara, la clase anterior hablamos sobre rúbricas y cómo estos instrumentos se pueden convertir en estrategias para hacer que la evaluación sea justa y para hacer que la evaluación sea transparente a nuestros estudiantes. El profesor Ashley nos explicó cómo construíamos los criterios, cómo hacíamos los niveles y nos dejó un valioso recurso. Y es ese documento en Excel donde él nos categorizaba cada una de las actividades que podíamos aplicar en nuestra clase, bien sean ensayos, exposiciones, artículos, y nos da un referente de cómo construir la rúbrica. Construimos también, entonces hablamos mucho de este tema de la rúbrica y la vimos como un proceso también valioso porque permite al estudiante valorarse antes de la entrega. Nosotros lo valoramos en la entrega y con el resultado de ese valor, el estudiante puede a futuro revisar esa entrega que le hizo el profesor, esa retroalimentación que le dio el profesor y a partir de él también tomar una posición crítica y cambiar los aspectos que se necesiten que cambien. Pero hoy llegamos a otro tema que ya vemos que se vuelve necesario, porque si yo quiero que mis estudiantes sean del siglo XXI y tomen la posición y la postura de un estudiante del siglo XXI, no simplemente les debo dar contenido, debo ayudarles, debo tributarles para que desarrollen competencias y no solo competencias, sino habilidades para la vida. Entonces, una de las formas en las que las habilidades las podemos clasificar es a través de taxonomías. Y el profesor Ashley hoy nos va a hablar de eso. Profesor Ashley, ¿podría entonces ustedes explicarnos qué es eso de taxonomía? ¿Cómo puedo yo entonces integrar una taxonomía con una rúbrica? Entonces, le cedo la palabra, profe, y comencemos entonces a conversar sobre el tema. Bueno, para empezar, bueno, a mí me gustaría que asociaran siempre taxonomía a clasificación u orden, u ordenar. Clasificar u ordenar. ¿Ordenar qué grupos? Entonces, si lo tomamos desde esa perspectiva, lo que nosotros tenemos que hacer es clasificar. Clasificar a nuestros estudiantes en diferentes niveles de competitividad. Si recuerdan, en la clase anterior, pues hablamos de rúbricas y en las rúbricas, pues planteábamos los diferentes niveles que iban a cursar nuestros estudiantes desde la incompetencia hasta la competencia. Entonces, voy a proyectarles mi pantalla y me confirman si la pueden ver para... Listo, profe, ya podemos ver su pantalla. Listo. En ese orden de ideas, pues nosotros habíamos hablado de la rúbrica y habíamos planteado esto. ¿Listo? Pues tenemos una rúbrica, tiene un título, tiene una descripción de la tarea, tiene los niveles de desempeño, que son muy importantes para hablar de taxonomía, para poder clasificar a nuestros estudiantes en esos niveles de competencia. ¿Listo? Entonces están los criterios y están los aspectos a evaluar. Entonces, en ese sentido, pues vamos a comenzar con algo que es la taxonomía de Solo. Esta taxonomía de Solo se elige teniendo en cuenta los lineamientos que da el Ministerio de Educación Nacional.
Y los lineamientos que da el Ministerio de Educación Nacional los da a través del IFES. Entonces el IFES dice, listo, voy a adoptar una taxonomía con 4 niveles. Y entonces, de esos 4 niveles voy a clasificar u ordenar a todos mis evaluados, o sea, a todo lo que evalúe a través de las pruebas Saber Pro y Saber TIT, voy a clasificarlos en esos 4 niveles. Entonces, en ese sentido, el IFES establece un instrumento que ya ustedes conocen, que es la prueba Saber Pro, y dice, listo, voy a evaluar 5 competencias genéricas. Y ustedes saben cuáles son las 5 competencias genéricas que evalúa Saber Pro y Saber TIT, con las cuales se evalúa la calidad de la educación superior en Colombia. Y esa calidad de la educación superior en Colombia está representada por 5 competencias. Una es lectura crítica, comunicación escrita, razonamiento cuantitativo, competencia ciudadana e inglés, o el dominio de una segunda lengua. Entonces, como ustedes lo pueden encontrar, aquí están. A diferencia, desde esas 5 competencias que nosotros ya conocemos, el inglés se evalúa con una escala según el marco común europeo, de -A hasta el nivel B2, que es el dominio o es la competencia para hablar ese idioma en específico. ¿Listo? Entonces, el Ministerio de Educación Nacional, a través del IFE, plantea un instrumento, y ese instrumento tiene, para Saber Pro, tiene 300 tiene un rango de 0 a 300 puntos posibles. ¿Listo? Entonces, en el primer nivel, en el nivel 1, se clasifican o se ordenan o se agrupan todos los estudiantes que saquen de 0 a 125 preguntas. ¿Listo? Entonces, quiero que tengan en cuenta este primer nivel 1, porque ahorita lo vamos a relacionar, lo vamos a conectar con la taxonomía de Solo. Entonces, este sería el primer nivel. Si más del 70% de las respuestas de los estudiantes asociadas a esta afirmación están erradas, se asigna el color rojo, nivel 1. Listo, entonces en ese orden de idea, los que están de 126 a 160, se les asigna el color naranja. Y así sucesivamente, de 161 a 200 puntos posibles, se le asigna el nivel 3, representado por el color amarillo. Entonces, lo ideal, y es lo que pretende, pues, pretendemos con la calidad, pues, quienes evalúan, es llegar al máximo nivel, al nivel número 4, ¿listo? Entonces, donde si menos del 20% de la respuesta de los estudiantes están erradas, se asigna el color verde. Listo. En ese orden de idea, nosotros tenemos la taxonomía de Solo, pues creada por el profesor John Biggs. Él pues realizó una investigación y en esa investigación determinó que podíamos clasificar u ordenar pues en 5 niveles la competencia de nuestros estudiantes. Entonces dijo, el primer nivel es el preestructural, el segundo nivel, como lo están viendo, es el uniestructural, el tercero es el multiestructural, el cuarto es el relacional y el quinto, que es el que deseamos para decir, bueno, tiene el máximo dominio de la competencia, es el de abstracción extendida. Entonces son 5 niveles, como lo pueden ver, y están ordenados desde la incompetencia hasta la competencia. Ahora, entiéndase bien que hay veces cuando de acuerdo al contexto o a nuestra cosmovisión de cómo nos han formado, podemos entender que competencia como algo negativo, pero no se trata de, pues no quiero que lo asocien con algo negativo, de dejar, o sea, de competir y dejar atrás a nuestros colegas,
sino es de hacer las cosas lo mejor posible, ¿sí? Entonces, en calidad se habla de eficiencia, eficacia y efectividad, y es precisamente de lo que estamos hablando. ¿Listo? Entonces, el profesor Vic, pues plantea estos 5 niveles. El preestructural, que es el naranja que están viendo acá, pues ese preestructural no se tiene en cuenta o no se evalúa en las universidades. En las instituciones de educación superior, pues no se tiene en cuenta porque es el nivel, pues, inferior, mínimo. ¿Listo? Entonces podríamos clasificar, digamos que primaria, quinto de primaria, e incluso pues ya entraríamos a uniestructural en bachillerato, uniestructural, multiestructural, relacional y de abstracción extendida. Entonces, bueno, en ese orden de idea, si recuerdan, pues aquí tenemos 4 niveles. El preestructural, pues ya dijimos que no lo vamos a evaluar, pero vamos a comenzar desde el uniestructural para después llevar a nuestro estudiante al multiestructural, al relacional y después al de abstracción extendida. Entonces, miren, si están viendo la presentación, encontrarán que la jerarquía de verbos para la elaboración de objetivos de aprendizaje está relacionada con cada uno de estos niveles. Para el nivel uniestructural, los verbos pues más convenientes son identificar, realizar un procedimiento sencillo. Identificar y realizar un procedimiento sencillo. Eso es uniestructural. Y ya se dan cuenta por qué el preestructural no va. ¿Listo? Porque identificar, pues si a mí me colocan un vaso enfrente, yo digo eso es un vaso y lo identifico fácilmente. Y realizo un procedimiento sencillo. ¿Para qué sirve, por ejemplo, ese vaso? ¿Listo? En el multiestructural es un nivel superior y los verbos pues más apropiados son enumerar, describir, hacer una lista, hacer una lista, combinar, hacer algoritmos. ¿Listo? Entonces, los dos primeros, el uniestructural y el multiestructural y el preestructural, que no se evalúa, y reitero nuevamente, no se evalúa en las instituciones de educación superior, pertenecen a niveles cuantitativos, son fases cuantitativas. El nivel relacional y de abstracción extendida pertenecen a una fase cualitativa y los verbos más apropiados son comparar, contrastar, explicar causas, analizar, relacionar, aplicar. Y el de abstracción ampliada o el de abstracción extendida es teorizar, generalizar, formular hipótesis y reflexionar. ¿Listo? Entonces, si tenemos esos verbos, podemos ir, y ustedes lo recuerdan muy bien, podemos ir a la rúbrica. Y me habían preguntado en la clase, en el encuentro anterior, que cómo hacíamos para establecer estos criterios o estos niveles. Y si nosotros queremos adaptar esta rúbrica a un nivel de taxonomías, y no digo, bueno, pueden utilizar ya sea la taxonomía de Solo o los niveles de Van Helek o la taxonomía de Bloom, los que ustedes consideren. Sin embargo, mi recomendación es que si el Ministerio de Educación Nacional, a través de las pruebas Saber Pro y Saber TIT, pues están utilizando una taxonomía, pues utilicen la que están utilizando o la más apropiada, la más indicada, que sería la taxonomía de Solo. ¿Listo? Que establece 4 niveles. ¿Listo? En ese orden de ideas, pues lo ideal es que nosotros planteemos nuestras actividades teniendo en cuenta estos verbos, o nuestros objetivos de aprendizaje teniendo en cuenta estos verbos. Ahora, recordemos de que existe en Saber Pro y Saber TIT, existen las competencias genéricas
y las competencias específicas. Pues ya sabemos que las competencias genéricas son 5, ¿sí? Y pues el Ministerio de Educación Nacional las estableció como esas, fueron esas. Pero, por ejemplo, puede haber otra competencia adicional, la innovación. La innovación es una competencia genérica, sin embargo, el IFES no la evalúa. ¿Listo? No la evalúa a través de las pruebas Saber Pro ni de las TIT, pero es un ejemplo. Entonces, la idea es que uno como docente, al establecer los objetivos de aprendizaje, tenga en cuenta precisamente estos niveles y plantee sus actividades teniendo en cuenta estos niveles. Entonces, ya nosotros sabemos de que existe un nivel 1 y que lo vimos en la clase, por lo menos podemos decir que este es el nivel 1 y equivale, ¿sí? Insuficiente. Entonces, la idea es que nuestro estudiante pase de la incompetencia a la competencia. ¿Qué sería el máximo nivel? Uniestructural, eh, multiestructural, relacional y de abstracción extendida. ¿Listo? Este preestructural. Este sería el preestructural. Uniestructural, sí, relacional y de abstracción extendida. Entonces, listo. No sé si hasta ahí vamos claro y vamos a pasar a, pues, a aplicarlo a lo que es hacer un cuestionario, pues utilizando estos 4 niveles. ¿Listo? Utilizando, pues, los formularios de Google. Ok, Nos hasta el gustaría, momento pues no tenemos preguntas en el chat. No sé si alguno quisiera escribirnos al chat y tiene alguna pregunta sobre esta taxonomía, que como dijo el profesor, es una de las tantas. Existe otra, por ejemplo, como la de Bloom, que ofrece diferentes niveles y tiene pues otra estructura, pero al final de cuentas también hace la categorización de los niveles de aprendizaje, de cómo puedo ir de las habilidades de orden inferior hacia las habilidades de orden superior. Entonces, ¿tienen alguna pregunta sobre la taxonomía que podamos hacerle al profesor? ¿Sobre esta taxonomía solo? Parece que no tenemos, profe, hasta el momento ninguna pregunta. Entonces hagamos el ejemplo. Ya usted entonces nos explicó la taxonomía, nos habló de los niveles, que a la luz de lo que... Andrés, Ok, doctora Rose, adelante. Andrés, a mí me inquieta la palabra incompetencia. sí, Me inquieta porque yo considero que el ser humano, desde que nace, tiene competencia. Entonces, el sentido de suavizar, insisto, esa palabra, y Andrés lo dijo, habilidades de orden inferior, habilidades de orden medio, habilidades de orden superior. Porque si vamos a los científicos humanos, de desarrollo humano, ellos hablan y demuestran que el ser humano desde la barriga tiene un nivel para defenderse. Y cuando nace, que empieza a reconocer los objetos, ya va aumentando esas habilidades. Así es. Sí, yo me inquieto por eso. No sé, Ok, profesor. bueno, sí, sí. Me inquieto por eso. Espérate, Andrés, y me Ok. gustaría agregar algo. Completamente de acuerdo. A mí particularmente tampoco me gusta la palabra. Tampoco me gusta la palabra, pero pues desafortunadamente, bueno, no sé qué criterio utilizan, pero cuando vemos esos estudios, por alguna razón la colocan.
y sinceramente, pues tratando como yo dije, bueno, no me gustaría utilizarla, pero si nosotros revisamos esos trabajos de investigación, la encontramos ineludiblemente. Y entonces, Sí, cuando la encontramos, trato de hacer la reflexión del por qué la utilizan. Y pues me refiero, pues, como colocándome en esa posición, yo digo, bueno, listo. Yo para volar, no sé, para pilotear un avión comercial, ¿qué tan competente soy? O qué tan competente si lo ubicamos bueno, a un estudiante no, a un niño de prejardín, lo colocamos acá en el nivel preestructural, una persona, un individuo en el nivel preestructural, qué tan competente es coloquemos el mismo ejemplo, para volar un avión o realizar una investigación en biología molecular. ¿Qué podría decir yo? Pues ese es como para darle ese, pero créame, profe, que tampoco soy muy partidario de utilizar esa palabra. De hecho, me parece un poco fuerte y incluso hasta ofensiva. Pues, no, pero sí, ineludiblemente en las investigaciones, y los invito, pues, obviando esos detalles, los invito a leer esta investigación. De hecho, pueden encontrar la taxonomía de Solo en como artículo e incluso un libro de la evaluación de la calidad de la educación superior, escrito por él mismo, por el profesor John Biggs. sí. Entonces, bueno, entonces es un término que sí es fuerte, se lee fuerte, pero la doctora Rosalba abre un debate interesante, bueno, y que yo creo podría decir algo al respecto, y es que si bien todos no somos del todo incompetentes, sí tenemos desarrolladas algunas habilidades, pero esas habilidades, esas destrezas se convierten en una competencia es cuando puedo yo, cuando ya yo tengo un soporte conceptual, un soporte que decía el profesor aquí, esos conocimientos previos que me ayudan a convertir la acción no solo en algo mecánico, sino en algo pensado y algo procesado. Y le voy a dar un ejemplo claro. Las personas que se dedican a la albañilería, ellos hacen su actividad y nunca han ido a ningún lugar, ellos saben poner sus bloques, pero son competentes, ellos tienen la habilidad y lo hacen, pero cuando entonces adquieren la competencia, cuando ellos van al SENA, en el SENA les hacen toda unos conocimientos que pues, él debe adquirir para que la construcción, además de ser realizada con su habilidad, pueda cumplir con los estándares mínimos y de calidad que demanda tanto el ministerio como se demanda a nivel internacional. Entonces, me hace competente no solo saber hacer algo, sino que ese algo lo teorice, lo conceptualice y me vaya más allá, lo profundice y le encuentre y le dé valor a un problema de mi contexto real. Creo que esa respuesta podría entonces ayudarnos allí. Eso un módulo que hice de educación basada en competencia, creo que eso me quedó de eso. Entonces dice el profesor acá que también dice el profesor Carlos, desarrolla cognición, también esas taxonomías ayudan para desarrollar cognición, deben haber conocimientos previos, es el término utilizado por el IFE, exacto. Entonces, algo que me llama la atención de la taxonomía, que de pronto el profe no lo puso aquí de la taxonomía de Solo, es que Vid habla que hay dos tipos de aprendizaje, uno que es superficial y uno que es aprendizaje profundo, es decir, que en esa taxonomía los últimos niveles tienen que ver con el aprendizaje profundo. Profe, tiene una pregunta de la profesora Rebeca. Mi inquietud es en los valores que señala Aslin en su rúbrica, porque van de 100 a 1, si el mismo señalado que para mayor comprensión de la nota por parte de los estudiantes asigna 50. No es mejor, por ejemplo, en el nivel 5 asignar 5 y así sucesivamente. Lo leí tal cual.
Sí, Ali, perdón, lo puedo explicar, aunque ya Cielo me dijo que tú habías mencionado en la clase que ese era un ejemplo. Cuando yo hice la tarea, pues yo le puse al nivel excelente 5, al que sigue 4, para mayor claridad al estudiante. Es que me llamó la atención cuando ya fui a hacer la tarea, que tú tienes muy bien 91-100, en bien 80-90. Entonces, eso, bueno, a nivel del curso, seguramente lo explicaste, no sé, yo no estaba atenta. Ajá, exactamente. Muy bien. Sí, es. Él ¿Respondiste? lo hizo sí, él lo hizo la vez pasada, exacto, por que le pidieron también ese ejemplo, exacto. Lo que dice el profesor Carlos, y era lo que les decía sobre el ejemplo particular del obrero, del albañil, y es que debe haber saber, saber hacer, saber ser. Y eso, como dice la profesora Soledad, que se pueda resolver en un problema, en un contexto real, problemas en diferentes contextos. Exacto, dice la profesora Meredith. Excelente, que listo. Entonces creo, profe, que podemos Exacto, entonces... exacto. Antes de continuar, y es preciso eso lo que iba a abordar, que antes de comenzar a diseñar pues un instrumento por competencias, o sea, una evaluación, un cuestionario por competencias, es importante plantear nuestras preguntas según un contexto determinado. ¿Listo? Según Así es. un contexto determinado. Entonces, pues nosotros, miren, traigo una reflexión aquí pequeñita y dice, una valiente serpiente salva a un pez de morir ahogado. Y ustedes ya de pronto la han podido ver en otras partes. Pero miren, valiente serpiente salva a un pez de morir ahogado. Entonces, un estudiante uniestructural puede tomar eso e interpretarlo de forma literal y dar por entendida que la serpiente pues es la heroína. Si en caso tal yo le preguntara quién es la heroína, pues sería la serpiente, ¿sí? Pero, a ver, si los peces, otro multiestructural y relacional, entonces podría decir, o sea, un nivel un poco más alto, podría decir, pero es que si el pez vive en el agua, fuera del agua, pescado. Eh, la serpiente, pues se come al pez. O sea, ¿qué es lo que me está queriendo decir o transmitir el contexto que estoy analizando? ¿Listo? Entonces, aparece, y eso es muy bueno tenerlo en cuenta nosotros cuando analizamos nuestros estudiantes, y es el comportamiento. Si nosotros lo tomamos como si fuera un iceberg, nosotros vemos siempre el comportamiento de nuestros estudiantes, y por debajo de ese iceberg están las actitudes, valores y creencias, la cosmovisión, cómo ve. Entonces, aspectos visibles y aspectos invisibles. ¿Listo? Entonces, en la cosmovisión, cómo él mira el mundo, cómo lo interpreta, ¿sí? Y dependiendo de cuáles han sido sus creencias, su cultura, es posible que dé una respuesta u otra. Entonces, yo puedo decir, ahorita, no sé, le estoy tomando del pelo a Andrés. Entonces, uno podrían interpretar que le estoy tomando del pelo es, pues, en tono burl, burl, de burla, otro que le estoy tomando el pelo literalmente, o, en fin, ¿listo? Entonces, cuando uno plantea un cuestionario, siempre lo hace en contexto. Y los contextos son, pues, se pueden abrir como pequeñas lecturas que pues lo que tratan de recrear es una situación real, real de la vida cotidiana. Entonces, bueno, no sé si hasta ahí, pero eso es muy importante tenerlo en Sí. cuenta porque el diseñar buenos cuestionarios, pues depende también de buenos contextos, de contextos científicos reales y verificables. ¿Listo? Así es. Entonces, teniendo en cuenta eso que nos ha dicho, profe, denos entonces una orientación sobre cómo podemos los docentes construir preguntas acordes a cada nivel de estos que nos propone la taxonomía solo. Bueno, miren, a mí me gusta siempre, pues, yo les voy a mostrar algo. Este es un curso
del MIT. ¿Listo? Es un tema de ingeniería que es el Machine Learning o aprendizaje automático o pues una parte de lo que nosotros estamos viendo ahora como el boom, que es la inteligencia artificial. Y ellos pues plantean esto por módulos o temas y dentro de los módulos pues plantean algunas actividades. Entonces, está la autoevaluación y los estudios de casos. Los estudios de casos. Y es algo que quiero hacer énfasis porque estos estudios de casos ayudan primero a enfocar a nuestros estudiantes en un contexto determinado y dependiendo de ese contexto, pues elaborar nuestras preguntas. Entonces, si se dan cuenta, aquí viene un contexto y nos dan el contexto, nos describen el contexto. La campaña de marketing de Sanz y Silvia, no los describen. ¿Listo? Después que nos describen el contexto, nos dan 4 preguntas. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4 y listo. Y ya se podrán imaginar que una pregunta tiene un nivel determinado, un nivel de dificultad determinado. ¿Cuál es la pregunta más fácil? ¿Cuál es la pregunta que le sigue dentro de ese nivel? ¿Listo? Entonces yo podría a simple vista que la pregunta, pues para mí, según mi conocimiento, en el tema, claro, en el tema, sería esta, la primera que vemos. ¿Listo? Entonces, el hecho, una más compleja, pues sería esta, ya tengo que hacer varios análisis. Entonces, lo que quiero decir, y entiéndase bien, es que existen 4 niveles. Y cada pregunta representa un nivel. Podemos diseñarlo de esa forma. ¿Listo? Y miren que siempre hay 2 enfoques. Un enfoque, pues hablando para aquellos docentes que dan en la parte de ingeniería, dan un enfoque de gestión y dan un enfoque técnico. ¿Listo? Siempre colocan un contexto, uno tiene que leer el contexto, imaginarlo, recrearlo, y hay un concepto que quiero pues, que lo tengan en mente y es los mundos posibles, ese de mundos posibles. Es decir, no puede haber mundos imposibles. O sea, todos los hechos que transcurren dentro del contexto son reales, son vividos, comprobables. ¿Listo? No puede dar a imaginativos o por decirlo así, ciencia ficción. ¿Listo? Entonces, un contexto se plantea y después de plantear el contexto podemos plantear las preguntas, nuestras preguntas. Entonces, miren que aquí está más detallado y es más fácil identificar cuál pregunta es más compleja y cuál es más simple. Entonces, miren, la pregunta número 4 es más simple. Nada más nos dicen sí, no, es difícil saberlo sin más información. Mientras que en esta pregunta ya tengo que hacer un análisis más detallado, más riguroso, incluso un procedimiento con operaciones matemáticas a través de conceptos, manejando conceptos pues propios que son del Machine Learning, en este caso. ¿Listo? Entonces, lo que quiero que quede bien claro son esos, los 4 niveles y uno subir el nivel de dificultad a nuestros cuestionarios. Pero subir los niveles de dificultad con nuestro cuestionario con respecto a qué. Recuerden los verbos que les mencioné acá. Estos son identificar, realizar un procedimiento sencillo. O sea, identifico el concepto clave y realizo un procedimiento sencillo. Segundo nivel, el multiestructural. Enumerar, describir, hacer una lista, combinar, hacer algoritmos. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces, la idea, pues, llevar a nuestro estudiante de ese nivel inferior a un nivel superior. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues sencillamente nosotros podemos trasladar
estas preguntas a nuestros cuestionarios, a nuestros cuestionarios. Y yo tengo acá, bueno, habíamos preparado uno con, pues, con el grupo Saber Pro hace mucho tiempo y diseñamos el de razonamiento cuantitativo. Entonces, miren que algo que decía, no me acuerdo cuál fue la profesora que decía, pero siempre hay que tener en cuenta, pues, que nuestra formación, a la formación que le damos a nuestros estudiantes sea integral, sea integral. Entonces, a mí siempre me gusta, pues, despertar esa sensación de autoevaluación Esa reflexión. del estudiante, sí, de reflexión. Y miren, a mí me gustan, bueno, en este incluyo esta frase: ser completamente honesto con uno mismo es un buen ejercicio. ¿Por qué? Le estoy dando a entender al estudiante que haga su ejercicio como debe de ser. O sea, ahora le digo, una pregunta: ¿seré completamente honesto? Y se lo dejo a su conciencia. No puede realizar el examen hasta que no le dé un clip aquí y seré completamente honesto. Porque no sé, pero a mí me pasa que cuando me comprometo con algo a ser completamente honesto, pues pongo mi empeño en ello. Y si hago una falta, no sé por qué, pero siempre hay una vocecita que me está diciendo: oye, sé completamente honesto, te comprometiste a esto. ¿Listo? Entonces, bueno, los estudiantes colocan, vamos a hacerlo, el ejercicio. Vamos a mirar cómo fue que desarrollaron 300. ¿Listo? Entonces, hay 4 bloques de preguntas. Cualquiera de los 4 bloques de preguntas son válidos. Esa es como una forma para poder rotarlos, para poder rotar los bloques de preguntas. Y si al primer grupo le eché el bloque número 1, pues el segundo bloque van a ser preguntas completamente diferentes. ¿Listo? Entonces, agarremos un bloque 1 para resolver. ¿Listo? Entonces, como le decía, hay un contexto número 1. Aquí les describo todo lo que está pasando y miren que los contextos los podemos adecuar a nuestra región, a nuestro contexto en sí. Entonces, la muerte, elegimos un texto que es la muerte de los niños guayos, la mortalidad y desnutrición infantil en La Guajira. Y estoy evaluando razonamiento cuantitativo. Nosotros podemos hacerlo también para competencias específicas. Si estoy manejando, no sé, pues tecnología, desarrollo y sociedad, pues lo adapto a eso. Entonces, agarro un contexto que es la mortalidad y desnutrición infantil en La Guajira, y a través de ese contexto, pues le digo, léase todo esto. Cuando lo entienda, respóndame usted, cuando lo entienda, respóndame 5 preguntas. ¿Listo? Y miren que ya cuando él me responda esas 5 preguntas, yo lo puedo clasificar en qué nivel está. Y eso me puede dar a mí pie para un proyecto de investigación. ¿Listo? Entonces lo clasifico en el nivel 1, nivel uniestructural, o en el 2, multiestructural, el nivel 3, relacional. ¿Listo? O el último, el de abstracción extendida. ¿Listo? Entonces, un contexto, pues, tratando de seguir los lineamientos que pues nos han impartido y pues de algunos autores, un contexto puede formularse en 5 preguntas sencillas. ¿Listo? Entonces, puedo seguir un segundo contexto. Contexto número 2, resultados Saber Pro 2017. Y a través del contexto número 2, pues el estudiante tiene que leer, tiene que mirar la gráfica, reflexionar, entenderla, comprenderla. Después que comprende el contexto, pues nuevamente vuelvo y le doy 5 preguntas más. ¿Listo? Entonces, miren, pues en la diapositiva, si quieren hacer el ejercicio tal cual, aquí están. Entonces miren, aquí está la estructura de un bloque de preguntas o ítem de razonamiento cuantitativo. Es el ejemplo que les estoy colocando. Aquí también tienen el cuestionario por si quieren entrar, verlo. Y pues no sé si quieren resolverlo también. Pero
ahí está. Entonces, miren cómo estoy diseñando esto. El ítem número 1, la pregunta número 1, tiene un nivel uniestructural. El número 2, multiestructural. El 3, multiestructural también. 4, relacional. Y el de abstracción extendida. Lo ideal, y es lo que recomiendo, es eso. O sea, siempre cuando hagamos nuestro cuestionario, pues coloquémoslo con niveles de dificultad y así podemos ver. Miren, hay una experiencia muy bonita cuando fui estudiante de pregrado, mis profesores siempre tendían a diseñar los exámenes más difíciles y complicados que existían. Ni ellos, hay veces podían, cuando uno los sorprendía así, ni ellos podían resolverlos. O sea, les costaba trabajo, pues. No es que no lo pudieran resolver, pero les costaba trabajo. Y uno de ellos, una vez me acerqué y le pregunté, y me dijo, no, pero es que Aslin, ya tú estás a un paso de ser como yo. O sea, un profesional, un ingeniero, ¿listo? Entonces tengo que evaluarte a mi nivel, porque ese es mi deseo, que tú estés en mi nivel. ¿Listo? Profe, Sí, te escucho. disculpe. Sí, entonces en este momento nos ha ido como contextualizando un poco, pero queremos que nos dé, por ejemplo, nos dé un ejemplo de cómo construir entonces una pregunta, por ejemplo, de la taxonomía, del nivel 2 de la taxonomía, que en este caso sería la uniestructural. Creo que los profesores estamos a la espera de eso. O no sé si es lo que nos está explicando, profe, de allí del instrumento que usted construyó. Eso es lo que nos está preguntando usted. Si es de allí, léanos por lo menos una pregunta, profe, para poder nosotros, ya sabemos que hay un contexto, léanos entonces una pregunta para poder nosotros ya como comenzar a ponernos en sintonía de cómo es una pregunta así y cómo no es una pregunta así. Listo. Bueno, en el 2000, por lo menos, mire, aquí está el contexto. Este es el contexto número 1. ¿Listo? Y del contexto número 1, pues la primera pregunta es esto. En el 2016, el IRA causa. Ahora, tengo que saber qué es esto. ¿Qué es IRA? ¿Listo? Entonces tengo que ir y analizar todo esto para poder responder. Y esta sería la pregunta más simple. ¿Listo? Entonces, ya en el segundo, ya tengo que seleccionar por lo menos para el 2014 y el 2015, tengo que saber qué es esto y dónde está esta información. Tengo que extraerla de este contexto, Entonces, toda la información que ustedes ven acá, ¿listo? Miren acá donde está, fallecidos o nacidos vivos. Entonces, miren, fallecidos o nacidos vivos, es lo que estoy preguntando acá. Entonces, si yo leo esto, puedo fácilmente determinar cuál es la respuesta para esta, pero con la siguiente pregunta ya le estoy subiendo un nivel de dificultad mayor. Tiene un nivel de dificultad mayor. Bien. Entonces, voy a colocarle aquí, por ejemplo, sí, así. Entonces, la idea es que el estudiante, pues, seleccione la que él considere correcta de acuerdo al contexto. Y para poder determinar cuál es la correcta, hay que analizar este contexto. Bien, Ok. no sé hasta ahí si quieren Sí. hacemos el ejercicio ya técnico de pasar las preguntas Sí. al formulario. Sí, pero antes de eso quiero hacer algo. Lo primero, decirles que a la luz de lo que nos está explicando el profesor, se acabaron los exámenes donde le preguntamos al estudiante qué es, en el caso de que sea que mi curso, mi asignatura sea familia, preguntarle qué es familia, cuántos tipos de familias hay, en qué años surgieron la familia.
eso no es una pregunta, no son preguntas que generan o que miden niveles de competencia. O si estoy en ingeniería y estoy enseñando en modelos, en una asignatura de ingeniería de sistemas que se llama modelos, preguntarles qué es un modelo, diga en qué consiste la teoría general o la teoría general del sistema. O sea, esos tipos de exámenes no aplicarían para evaluar competencias. Creo que hasta allí vamos comprendiendo eso, ¿cierto, profesores? O sea, que debo subir el nivel a mis preguntas. Pero yo tengo una... Lo voy a poner Espera un momento, de una forma muy sencilla. Es que tengo una sorpresa por acá. Ella necesita un ejemplo práctico. Exacto, ya se lo voy a dar. Quiero entonces en este momento saludar al profesor Carlos Alfaro. Profesor Carlos, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Andrés. ¿Cómo me les va a los compañeros? ¿Cómo están todos? Profe, muy bien, muchísimas gracias. Profe, hace un par de días le puse una tareita, ¿se acuerdan? Esa tareita es que usted nos iba a dar unos ejemplos concretos y prácticos de cómo, de preguntas en el nivel de la competencia que usted maneje en su curso. Entonces nos gustaría, si es tan amable, ¿necesita compartir su pantalla, profe? Sí, señor. Entonces, profesor Ali, le pido por favor nos regale un espacio de la pantalla para que el profesor Carlos nos dé la explicación. Esto, como se pueden dar cuenta, es un espacio de comunicación y donde todos somos profesores y todos aprendemos de todo. Por eso invitamos al profesor Carlos. Profe, adelante. Muchas gracias por la invitación. De verdad, pues, sintonizado con las palabras de los profes en sus opiniones. Pues en sí hemos venido aprendiendo, es un curso maravilloso, yo diría, me atrevo a decir que es uno de los mejores diplomados que está ofreciendo Uniguajira y de verdad pues complacido de estar cursándolo. Un segundito, ya comparto mi pantalla. Me avisan por favor cuando se esté visualizando en sus computadores. Sí. Yo le aviso, profe. Muchas gracias, profe, por sus palabras. Estamos trabajando para que todos aprendamos y pues sigamos aumentando también nuestros niveles, nuestras competencias en el uso de la tecnología. Okay. Aún no podemos ver su pantalla. Como que molestando el internet. Sí, ya ahora sí lo podemos ver, profe. Bueno, ya lo podemos ver. Digamos, atendiendo de pronto a lo que está enunciando el compañero Ángel, me voy a atrever a hacer un recorrido en menos de 5 minutos sobre, digamos, los aspectos que debemos tener en cuenta de acuerdo a la taxonomía solo para diseñar una prueba que barra todo el espectro cognitivo de nuestros estudiantes en el aula de clases. En primera instancia, se deben tener las siguientes recomendaciones. Se deben ubicar por lo general hay tres tipos de contextos. El contexto puede ser local, puede ser nacional o un contexto internacional. Cuando el profe hablaba de, digamos, del diseño por bloques, es la idea de que el docente, por lo general, al tratar de diseñar una prueba, esa prueba debe tener por lo menos tres bloques con que evalúen cada uno de los niveles, los mismos dominios conceptuales y esté aterrizado con los mismos dominios cognitivos dentro del proceso de evaluación. Cosa que un estudiante que presente un examen del bloque 1 y de pronto le diga al profesor que no está satisfecho con la nota y el profesor quiera y estime darle una segunda oportunidad, puede formularle o colocarle el bloque 2 para medir, para que el estudiante quede conforme, ¿sí? Y el profesor en esos momentos, digamos, al instante de colocarle el segundo bloque, lo mismo que sacó en el nivel 1, en el primer bloque debe sacar en el bloque 2. De no ser así, quiere decir que no hay un ajuste de los bloques. Y por eso se necesita
que todo un grupo colegiado de docentes que compartan la misma asignatura discutan esas preguntas para que esas preguntas tengan validez. De lo contrario, no se puede hablar de ningún tipo de validez. Entonces, cuando yo voy a hacer mis preguntas, se debe tener una multiplicidad de voces. Se deben adaptar los contextos si es necesario, ya le voy a explicar cómo se hace eso, colocar conflictos, tensiones entre esos contextos, discutir los campos tanto cognitivos como conceptuales, ¿sí? Y, como le decía, los niveles, digamos, los tipos de contexto, que es local, nacional o internacional, para que el estudiante salga al exterior, si se puede decir, se enfrente a situaciones, problemas en todo tipo de contexto. Por ejemplo, una pregunta de nivel uniestructural, esas son las acciones. Cuando usted va a formular una pregunta, debe tener de 5 a 6 palabras, ¿sí? Y para las opciones de respuesta puede ser una palabra concreta, un caso, un número, algo operatorio, una cifra. Para las preguntas de corte multiestructural, entonces las acciones es enumerar, enlistar, combinar, por lo general identificar 2 variables. El enunciado debe por lo menos tener de 7 a 8 palabras, son las recomendaciones que se hacen, ¿ya? Con conectores, por ejemplo, en el caso de las opciones de respuesta, con conectores, comas, y algo netamente específico. Estos son los 2 niveles más bajos de la taxonomía SOL. ¿Por qué no se toma el nivel pre? No se toma el nivel pre por la sencilla razón que algunos pedagogos consideran, lo decía la profesora ahorita, bueno, se me escapa el nombre, es muy reconocida en la universidad, lo decía ella, que no estaba de acuerdo con lo de... Rosalba Cuesta. La profesora Rosalba, que no estaba de acuerdo con, digamos, con el término incompetencia, porque muchos pedagogos afirman que cualquier persona tiene unos conocimientos previos, tiene algo, y eso lo afirmaba precisamente Chomsky. No solamente que todos tenemos la capacidad de aprender, sino que también podemos, o sea, en el caso digamos, el estudiante, perdón, tiene algo siempre que llevar, tiene algo dentro de sí que puede simplemente el docente tomarlo y explotarlo, ¿sí? Y ponerlo en un escenario de acción para que él pueda precisamente desarrollar esos niveles que estamos nosotros hablando. En cuanto a la parte del nivel relacional, tiene ese tipo de acciones. Para la construcción del enunciado debe estar entre 10 y 12 palabras. Lo mismo que las opciones de respuesta. Se recomienda que se evalúe el mismo nivel cognitivo. Por ejemplo, para los maestros de ingeniería, sobre todo los que dictan, por ejemplo, física. Si voy a evaluar velocidad, mi pregunta es sobre la velocidad. En mis opciones de respuesta no puedo colocar, ¿sí?, opciones sobre desplazamiento, sobre aceleración. No, estoy evaluando velocidad. Entonces, mis respuestas van a ser con respecto a la velocidad. Deben tener también la misma anchura. ¿Para qué? Porque a veces el estudiante, cuando usted, al colocar las opciones de respuesta, no tiene la misma anchura, ¿sí? En muchas circunstancias, algunas opciones de respuesta son como más argumentadas y el estudiante sin necesidad y con facilismo puede llegar a la respuesta. Después viene la de abstracto ampliado. Ya allí, obviamente, estamos hablando de un nivel óptimo. El estudiante no solamente critica, formula hipótesis, sino que puede hacer múltiples inferencias. Ese enunciado debe tener 16 palabras, ¿sí? Lo mismo para las opciones de respuesta, debe tener 20 palabras o más. Nuestro examen debe tener estas medidas: 2.5 en sus 4 lados, y el contexto por lo general debería decir así, especificar: apreciado estudiante, en el presente instrumento encontrará ítems formados de un enunciado cerrado y 4 opciones de respuesta,
donde una de las opciones es consistente con el contexto y el enunciado además, además, 3 de las opciones de respuesta son inconsistentes o contradictorias con el contexto y el enunciado. La teoría de los bloques, lo esperado sería que nosotros hiciéramos 3 modelos de evaluación. Sería lo esperado. Pero obviamente esto nos dará el tiempo cuando nosotros vayamos mejorando nuestros instrumentos de evaluación. Ahí está el bloque 1, el bloque 2, el bloque 3. Cualquier estudiante que se enfrente a cualquiera de esos bloques en el momento de aplicar la evaluación, sí, debe sacar lo mismo. De lo contrario, ese instrumento debe ser revisado. ¿Ok? Entonces, si mi pregunta en el bloque 1 estructural mide velocidad, en el bloque 2 también va a medir velocidad, pero en el bloque 1 yo le estoy dando un contexto diferente al del contexto 2 y al del contexto 3, pero deben medir lo mismo. Eso se llama alineación de bloques. Para nosotros indagar un poquito más de las evaluaciones, sería importante revisar estas evaluaciones que se hacen a nivel internacional, para nosotros tener una idea clara que simplemente, por ejemplo, las evaluaciones estandarizadas ABERPRO es una réplica de las pruebas PISA, ¿sí? Tratan de hacer una réplica, salvo que en PISA, por lo común, se hacen preguntas abiertas, ¿sí? Nosotros como docentes somos expertos en hacer preguntas abiertas, pero en las conferencias que hemos visto anteriormente nos han aterrizado bastante. Por eso yo considero muy valiosa digamos, este diplomado, porque han aterrizado y han tocado ese punto que es clave en toda la universidad y que es la manera como nosotros los docentes estamos evaluando de forma equivocada a los estudiantes. ¿Por qué? Porque un instrumento de evaluación es algo muy delicado. Cuando yo hago mis preguntas, mi examen, mi instrumento debe ser sometido a evaluación. Hay muchos que utilizan la teoría de respuesta al ítem, hay otros que utilizan el programa WinStep para analizar sus ítems. Entonces, de pronto se van a encontrar que le dicen que si ese ítem está entre el INFISH, entre 0.8 y 1.3, queda. Pero si está fuera de ese rango, ese ítem debe ser quitado del examen, o modificado, reformado, ajustado, como usted quiera, porque es que es toda una actividad investigativa que podemos hacer nosotros de nuestros propios ítems. Por ejemplo, mire esa pregunta. Si eso fuera una pregunta de matemáticas, seguro el profesor, si el muchacho le hizo el procedimiento que él esperaba, le coloca, de pronto si son 5, esa vale 1. Y la 2 también tiene un punto, y la 3 también tiene un punto, y la 4 también tiene un punto, y la última tiene un punto. Total, que si acierta todas las preguntas, sería 5 puntos. En el modelo de evaluación por competencias, eso no funciona así. Nuestras preguntas deben indagar por el nivel cognitivo de nuestros estudiantes. Por esa razón, cuando recibimos a nuestros estudiantes, es importante aplicar un instrumento para saber en qué nivel cognitivo se halla. Para eso yo tengo que tener una taxonomía para poderlos caracterizar. Ya yo digo, bueno, tengo 5 estudiantes en nivel uni, tengo 8 en el nivel multi, tengo 1 en el nivel relacional y en el nivel de abstracción no tengo ninguno. Entonces mi tarea será llevar los de uni por lo menos hasta multi, los de multi hasta relacional, y así sucesivamente, y iniciar todo un proceso cuidadoso para poder desarrollar esos procedimientos cognitivos, desarrollos cognitivos en los estudiantes. Eso es más o menos de acuerdo a la pregunta que le estaba mostrando, perdón, ¿cómo se podría calificar? Mire, un código 01, el estudiante no comprende correctamente la pregunta, identifica la pendiente, pero no responde con masa de situación aislada del contexto. Allí estarían ubicados esos estudiantes que en el momento de enfrentarse a la pregunta están escribiendo algo que nada tiene que ver con lo que se le está preguntando.
El otro tipo de estudiante dice, es capaz de explicar que la pendiente sube menos, pero no utiliza términos matemáticos. ¿A qué se refiere a eso? A la pregunta. Desde 1980, la estatura media de las chicas de 20 años ha aumentado 2,3 centímetros hasta alcanzar 170,6 centímetros. ¿Cuál será la estatura media de las chicas de 20 años en 1980? Y le entregan un gráfico y es una pregunta abierta para las pruebas PISA. Y el estudiante es evaluado de acuerdo a esta rúbrica. Nosotros no, nosotros hacemos una pregunta y somos expertos en hacer preguntas abiertas, pero para nosotros todo el mundo en el salón de clases es igual. Todos tienen los mismos niveles, todos aprenden de la misma manera, todos tienen los mismos problemas en sí. Tenemos estudiantes iguales en los salones de clases. Esa es una de mis preguntas en física. Hay un contexto, el contexto debe tener a lo menos 400 palabras. Se deben tener 400 palabras. ¿A qué se refiere cuando decimos intervenir el contexto? Que yo lo voy a sacar, por ejemplo, de un paper, de una revista especializada, de un texto científico, y yo voy a tomar eso de allí. Pero a veces lo que yo tomo de allí no es suficiente, entonces me toca buscar otros referentes para nutrir el contexto. Ese es intervenir el contexto. ¿Ya? Entonces se le entrega todo el contexto y mire lo que es una pregunta uniestructural. De acuerdo a lo que está en el texto, para esas personas que si acaso pueden identificar un número, ahí va la pregunta uniestructural. 1 kilogramo es una unidad de, por ejemplo, peso, masa, tiempo, velocidad. ¿Ok? Multiestructural. Ya aquí hay una demanda cognitiva mayor. Esta pregunta no puede. Si son esas, por ejemplo, si son 5 preguntas por contexto, yo no puedo decir que cada una vale un punto. ¿Por qué? Porque en el nivel multiestructural ya el estudiante tiene que hacer unos procesos cognitivos un poquito más avanzados que el anterior. Ya allí no solamente es por lo menos identificar un número, una variable. Ya aquí no, y aquí tiene que mirar 2 o 3 variables. Entonces, la velocidad horizontal se representa. Entonces, hay unos vectores, esas flechitas que ustedes ven ahí significan vectores. El estudiante tiene que tener claro el principio de independencia, que es el vector velocidad vertical y el vector velocidad horizontal. Ya está analizando 2 elementos. Acá en el nivel 3, los vectores que representan la aceleración corresponden. También tiene que mirar, en este caso, el vector velocidad y el vector aceleración, en este caso, para identificar cuál sería la respuesta. Ya estos dos, tanto el multi como el 2 y el 3, tienen el mismo nivel. En el nivel relacional nos dice, el proyectil alcanza 200 metros. Implica que la velocidad inicial corresponde a, ya el estudiante allí tiene que hacer una relación. ¿Entre quién? Entre el alcance horizontal, la velocidad con la que fue disparado. En la última pregunta, que es un nivel de abstracción, ya aquí vamos viendo de que ya las opciones tienen más textos y hay más argumentos, ¿sí? Entonces dice, preferiblemente se tomaban ángulos de 45 grados y contrapeso de mayor masa. Esto se explica debido a que al ser más pesado, el proyectil se libera más rápido, además el ángulo de tiro se convierte en 90 grados, dado el máximo valor horizontal. Y así sucesivamente, para de pronto no quedarme aquí, vemos que allí hay mayor, digamos, número de palabras, el estudiante tendrá que leer más, el estudiante tendrá que hacer ya no una sola relación, una sola inferencia, sino 2 o 3 o más inferencias. Esta es, por ejemplo, el ascensor más rápido del mundo, está en China, hay todo un documento, está la cita, donde fue tomado, debemos cuidarnos de eso, incluso hasta las fotografías, dónde fue tomado, de dónde lo agarramos, porque deben ser de contextos reales. El estudiante debe ser expuesto a contextos reales de la vida cotidiana, y nosotros debemos volvernos un experto en cazar esos contextos, que sean atractivos, que sean innovadores, que sean de su interés. Así Aquí es, profe. tenemos entonces
aquí tenemos entonces las respuestas también. Andrés, no sé si me estoy pasando mucho de tiempo. Bueno, me yo creo, dice. profe, yo creo que ya allí tenemos un ejemplo claro. Creo que Correcto. ya podríamos, pues con eso que nos dio, ya nos puso en el contexto de cómo hacer unos exámenes con esta taxonomía. Y bueno, por ahí creo que lo podríamos dejar. Agradecerle, Andrés, profe, por su valiosa aportación a este espacio dentro del módulo. No sé, Nancy, ¿va a decir algo? sí, Andrés, era pedirle al profesor Alfaro que si nos comparte la presentación y la podemos subir al espacio para que los docentes, si necesitan ampliar sus conocimientos y profundizar el tema, pues ahí está para que lo realicen. Así es, muchísimas gracias, Nancy. Profe, mil gracias siempre por su disposición. La profesora Rebeca pidió un ejemplo, le dimos un ejemplo desde las matemáticas. Ahora tenemos que buscarles ejemplos y construir usted, profesora Rebeca, y de ciencias sociales, pues ejemplos aplicados para su área. Y miren que ahí está la estructura y una guía de cómo proveer un contexto y a partir de ese contexto crear preguntas que van respondiendo a los niveles, desde los más sencillos hasta los más complejos que demandará ya pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Y han estado hablando mucho en el chat sobre algo que decía el profesor César Benítez, y es que a veces nuestros estudiantes no comprenden la prueba porque la prueba es saber pro porque hay distractores y ellos no los identifican. Y esos distractores tampoco están en nuestros exámenes porque a veces nosotros como profesores buscamos más hacer cascaritas para que los estudiantes caigan que en realidad elevarles el nivel de pensar y realmente escoger cuál es la respuesta correcta. Sí es ideal, dice acá, se debe promover entonces la comprensión de lectura en la universidad de manera transversal. Exacto, es una competencia necesaria. Esta clase requiere más tiempo, efectivamente, todo esto es de mucho tiempo, pero aquí que estamos trayéndoles una parte básica que obviamente irá siendo profundizada por ustedes. Esperamos es dejarles la semilla para que ustedes más adelante digan, no, yo quiero ser un profesor que hace exámenes valiosos, que contribuyen y el desarrollo de competencias y que además les ayuda, les provee de un contexto para que obviamente cuando él vaya a aplicar lo que está aprendiendo en mi asignatura tenga sentido y pueda dar soluciones al contexto. Sí, muy bueno. Están pidiendo que esto da apertura a un nuevo diplomado. Sí, muy cierto, muy cierto. Bueno, en realidad hay mucho por abordar. Pero antes de terminar, quiero volver al profesor Aslin. El profesor Aslin entonces nos va a mostrar antes de terminar, sí, nos hemos pasado un poco, pero recuerden que este es un tema bastante amplio y lo estamos llevando en poco tiempo. Entonces, vamos a utilizar con el profesor Aslin. Él les va a explicar de forma rápida una de las herramientas que podrían utilizar entonces para aplicar, para hacer un examen. Y ya ustedes muy seguramente lo conocen, profe, el Google Formulario. Entonces, le doy la palabra. Andrés, es muy importante y bueno, el profesor Alfaro, pues es una persona que ha estado a lo largo de todo este tema cuando nos tocó abordar todo lo que es la evaluación por competencias y tiene mucha experiencia en esto y él los dio con mucho detalle en cuanto al diseño de los instrumentos y de los bloques. Y bueno, todo tiene una razón de ser por qué se hace, incluso con el número de palabras y toda esa cuestión. Pero lo importante acá y que quisiera que tuvieran muy presente siempre es utilizar los contextos, o sea, sacar esas lecturas que recrean que recrean un mundo posible y plasmárselas a sus estudiantes para que ellos primero se vean obligados a leer y a interiorizar lo que están leyendo y a razonar con sus preguntas. Ahora, cuando yo les colocaba el ejemplo de mi profesor, yo lo que les quería decir era eso. O sea, nosotros siempre tenemos que procurar llevar a nuestros estudiantes al máximo nivel, o sea, al nivel en el que nosotros nos encontramos. Y es muy sencillo, entonces, utilizar en contexto, o sea, siempre los contextos, y otro es colocar, según mi criterio profesional, niveles de dificultad a esas preguntas. Yo elaboro una pregunta que me parece muy sencilla y después realizo y es un inicio. No necesariamente tenemos que comenzar
con un rigor y una estandarización científica, sino comencemos con una pregunta sencilla, una pregunta que me da una mayor dificultad, otra pregunta en un tercer nivel puede ser, puedo colocarlo yo. Por eso hay diferentes también taxonomías. Y nosotros incluso podemos, pues, plantear, la idea es esa, pues plantear diferentes niveles. Entonces, en ese orden de ideas, para no ahondar más, y como se dice, bueno, hay mucho material en ese sentido, pero voy a compartirles nuevamente mi pantalla y vamos de una vez a lo que son los formularios de Google. Yo creo que ustedes los conocen, algunos tienen mucha experiencia en ese sentido. Entonces, pues, Sí. ¿dónde encontramos, si ya están viendo mi pantalla, pues, dónde encontramos los formularios de Google? Pues en nuestro correo electrónico, pues sencillamente vamos a los formularios. ¿Listo? Vamos a los formularios. Y en los formularios, pues, nos ofrece una amplia gama. Siempre revisemos que tengamos la cuenta de correo institucional abierta. ¿Y por qué digo la cuenta de correo institucional abierta cuando vayamos a hacer nuestros formularios? Porque la cuenta institucional nos permite primero restringir los formularios a nuestro dominio, es decir, a todos los funcionarios y estudiantes, a todo el que tenga una cuenta de correo institucional. Entonces, voy a agarrar uno en blanco o podemos agarrar este examen. La diferencia entre agarrar uno en blanco es que, y el examen o el test de autoevaluación o todos los formularios o las plantillas que ustedes ven aquí, ustedes ven una serie de plantillas, la diferencia es que algunos ya vienen predeterminados, o sea, configurados para esa función en específico. Examen, entonces vamos a hacer un examen y no nos va a permitir modificar algunos parámetros. Entonces vamos a agarrarlo en blanco porque así nos va a dar una amplia gama de opciones y nos va a permitir modificarlo a nuestro antojo, a nuestra conveniencia. ¿Listo? Entonces, miren, pues voy a tratar de replicarle y más que todo, pues pienso que esto ya es la parte técnica, así que voy a tratar de replicar este examen que ustedes ven acá, lo voy a tratar de replicar acá. Entonces, pues lo primero sería el título. ¿Listo? Entonces, aquí ustedes ven este formulario sin título. Aquí dice formulario sin título, pues sencillamente lo traen. Aquí siempre se despliega una pequeña descripción del formulario. Entonces podemos explicar de qué trata ese formulario. Y pues nosotros lo vimos en la página anterior. Vamos a darle atrás. Y miren, aquí está la descripción. Siempre es bueno orientar a nuestros estudiantes. Apreciado estudiante, en el presente instrumento encontrará un ítem. Entonces le damos una pequeña apertura y listo. Entonces ya tenemos nuestra introducción. Vamos a nuestras preguntas. Ahora, si queremos, pues colocarle un pequeño bloqueo. Por ejemplo, como está acá, seré completamente honesto, pues sencillamente aquí ustedes ven, cuando se paran acá, pueden encontrar una amplia gama de preguntas. Estas son las formas de pregunta: la respuesta corta, el párrafo, varias opciones. Estas son las que nosotros utilizamos, como uno dice, múltiples opciones con única respuesta, o las que nosotros decimos tipo IFES. Casilla, que la casilla es como un checklist de verificación. Podemos marcar varias. Y a mí me gusta mucho utilizar esta, que es la de despliegue. Y van a ver por qué más adelante. Ahora, miren, otra de las opciones importantes cuando utilizamos los formularios de Google institucional es la oportunidad de hacer formularios y poder pedirle a nuestros estudiantes que suban archivos. Si nosotros colocamos esta opción, miren, yo le doy acá y automáticamente le estoy diciendo al estudiante que me suba un archivo. Puedo incluso colocarle a mis estudiantes pues que realicen un ensayo a manuscrito y pedirle ese trabajo en manuscrito, que le tome una fotografía y me la envíe a través del formulario. ¿Listo? Entonces es muy importante y a mí me parece muy fundamental a esto para las personas o los profesores que les gusta evaluar escritos a mano alzada, o sea, manuscritos, porque entendemos que la tecnología nos permite cortar y pegar, y eso es un gran problema. ¿Listo? Entonces, aquí decimos pregunta, vamos a ponerle ensayo.
Borremos acá. Borramos acá y le colocamos ensayo. ¿Listo? Entonces aquí me va a adjuntar el estudiante un ensayo. Y ahora miren, aquí está el número máximo de archivos que puedo adjuntarle, que puedo decirle, por lo general siempre coloquemos uno, que me lo haga y me tome una fotografía, las pase a Word y que en el Word suba el archivo a Word. Y aquí encontramos la capacidad o el tamaño máximo. Ahora, no solo puedo hacer fotografía, no solo pueden ser manuscritos, sino que pues tiene problemas de internet, no, qué sé yo, podría ser. Pero queremos que me entregue un video, pues sencillamente que nos entregue un video. Podemos ampliarle acá y decirle que 100 megas o 1 giga máximo de información. Y miren, aquí hay una cualidad muy importante a la hora de utilizar formularios, como los digo y repito nuevamente, con el correo institucional. Y es que el correo institucional a mí me permite almacenamiento ilimitado en Google Drive. ¿Listo? Entonces puedo, pues, pedirle a mis estudiantes pues que suban este tipo de archivos. Ahora, listo. Esto me gustaría dejarlo acá y lo entré a hacer, a explicarlo un poco a fondo porque nos permite no solo hacer cuestionarios, sino también actividades diseñadas con niveles con ciertos niveles de taxonomía, pero que también vayan con eso. Listo, entonces siguiendo acá, vamos a darle una nueva pregunta. Entonces, la primera pregunta, o vamos a ponerla acá la última. Miren cómo cómo la bajé hasta abajo. Esta pregunta va a ser un ensayo, pero vamos a decir que ahora vamos a hacer preguntas normales. Entonces, vamos a hacer una pregunta de cada una. Respuesta corta, párrafo, varias y casilla y desplegable. ¿Listo? Entonces, miren, aquí podemos, pues, ir añadiendo el tipo de preguntas. Si lo ven acá, podemos ir añadiendo el tipo de preguntas. El número de preguntas. ¿Listo? Vamos a darle que 1, 2, 3, 4 y 5 preguntas. Listo. La primera pregunta, vamos a colocarle respuesta corta. La respuesta corta es la misma que párrafo, pues lo único que difiere es la longitud en la que se utiliza. ¿Listo? Entonces vamos a ponerle pregunta 1. Pregunta 1. Listo. En la siguiente vamos a colocarle varias opciones. Listo, entonces ya varias opciones. Listo, vamos a ponerle aquí pregunta 2. Lo que nosotros hemos visto, lo que se ha tratado de explicar, y repito nuevamente, es pues que la pregunta número 1 tenga un nivel inferior de dificultad, lo más sencillo posible. La segunda pregunta pues tenga un nivel más alto y así de forma progresiva. Eso es un ejercicio que lo podemos hacer. Ahora, nosotros podemos traer el contexto. A mí siempre me gusta es ir a Google Academic, buscar en Google Academic artículos que estén referentes a mi tema y traer de ahí los contextos y ponerlos y plantearlos en mis exámenes. ¿Listo? Entonces ya tenemos la pregunta número 2 y voy a hacerlo rapidito acá con la pregunta número 3 para que vean las diferencias entre utilizar cada uno de estos tipos de preguntas. ¿Listo? Vamos a ponerle aquí también 4 opciones y vamos a decir que esta es la pregunta número 3. ¿Listo? Y vamos a la última, que es la desplegable. ¿Listo? Vamos a ponerle también 4 opciones y esta va a ser mi cuarta pregunta. Miren, entonces, si han colocado atención hasta el momento, aquí hay un ojito que dice visualizar vista previa. Entonces, vamos a ver cómo nos queda nuestro examen. Miren, la pregunta número 1, que es una respuesta corta. La pregunta número 2, que es tipo IFES, esta nada más me permite seleccionar uno. Si lo ven, una sola. Pero a diferencia de esta, puedo seleccionar varios.
Y miren por qué me gusta esto, porque esto comprime, el número de preguntas y es una forma más estética. Entonces la pregunta número 4 es desplegable. ¿Sí la ven? La pregunta número 4 es desplegable, casillas, Exacto. variación y respuesta corta. Listo. Entonces ya ahí tenemos nuestra pregunta. Miren aquí el archivo y les hago énfasis en esto porque, bueno, a mí me gusta mucho para hacer incluso no solo desde trabajo, sino videos, como les digo, todo tipo de archivos podemos adjuntar aquí y como les digo, es ilimitado. Entonces nosotros podemos aquí pedirle al estudiante que cuando nos esté respondiendo nuestro examen, adjunte un archivo, un PDF, un documento. Listo, le pedimos, le damos subir, listo. Y miren que ya aquí tenemos, ya Exacto. tenemos nuestro examen. Ya lo llenamos y le podemos enviar. Les- Entonces, exacto, ya ahí tenemos entonces la práctica de un examen utilizando la herramienta. Bueno, profe, yo creo que quedamos con el compromiso de reutilizar y buscar videos eh, para que los profesores puedan ver otros videos que les puedan ayudar a utilizar esta herramienta de Google Formulario. Entonces, bueno, hay una pregunta del profesor Félix y es que al colocar de formas aleatorias se pierde el orden de dificultad. En la práctica yo lo hice para evitar el copying y al momento de responder, en ese caso, ¿cuál sería la recomendación? Bueno, la recomendación es que la pongamos entonces de manera que usted dice que no sea aleatoria, se pierde el orden de dificultad. No, profe, no se pierde el orden. Lo que va a hacer es que van a ir cambiando a medida que van saliendo las preguntas, van saliendo en orden diferente las respuestas. Entonces, bueno, creo que allí entonces hemos ya abordado el encuentro de hoy que ha sido un poco extenso, pero entenderán que este tema tiene bastante tela por cortar. Eh, Queríamos entonces decirle que, como le dije, el profesor Arlis va a colocarles entonces videos dentro de la plataforma para que ustedes puedan utilizar esta herramienta. ¿Cuál es la tarea del día de hoy? La tarea del día de hoy es que ustedes van a construir 4 preguntas de los diferentes niveles, lo van a montar en una de las herramientas digitales que usted considere para hacer la evaluación virtual y listo, nos comparte esa evaluación para nosotros verla. Bueno, muchísimas gracias. Disculpen a todos por extendernos un poco más del tiempo habitual, pero como les digo, siempre es un tema que tiene mucho por cortar, mucha tela por cortar. Dice el profe, no es verdad, cambian literalmente el orden de las preguntas, no el orden de las preguntas internas. Profe Ashley, no sé si usted Bueno, miren, aquí uno puede decirle, yo puedo configurarlo acá. Ustedes dicen ordenar las opciones aleatorias. ¿Listo? Este es para modificarlo y aquí está de forma aleatoria. ¿Eso qué me quiere decir? Si yo veo mi cuestionario, las voy a encontrar en forma desorganizada. ¿Listo? Entonces miren que ya la 1 no es 1, no es la opción 1, sino que es la opción 3. Entonces, esa es una forma de volverla aleatoria la pregunta. Pero también hay una forma de hacerla aleatoria en todo el cuestionario. Y es a través de esta pestaña que ustedes ven acá. Entonces, aquí ven mostrar, miren, orden de preguntas aleatorios. ¿Sí lo ven acá? Entonces, eso es lo que hace es que baraja todas mis preguntas y efectivamente se pierde el orden, como dice el profesor. Como dice el profesor, se pierde en el orden, pues el orden. Ahora, cuál es la solución? Si nosotros planteamos diferentes contextos, lo mejor es dividirlos. O sea, y para eso tenemos añadir sesiones. Entonces podemos configurar nuestro examen para que sea en 2 sesiones. ¿Listo? Entonces, la primera sesión es el contexto número 1, por así decirlo. ¿Listo? Entonces miren que aquí está la primera sesión
y después vamos entonces le escribo acá, doy mi respuesta y vamos a la segunda sesión. Bien, no sé si ahí respondo ahí, pero sí, efectivamente, si nosotros le configuramos aleatoriamente todas las preguntas, que las preguntas sean aleatorias, y las dejamos dentro de una sola sesión, pues sencillamente sí se van a perder. Y si estoy hablando en contexto, entonces abordo el primer contexto, pero me pueden aparecer preguntas del segundo, del cuarto contexto. Entonces, como lo colocamos en este ejemplo, aquí, en este que realizamos del módulo de razonamiento cognitivo, lo que nosotros hicimos fue dividirlos en bloques: bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4. Y sí, efectivamente, profe, yo qué le aconsejo para que no se copien. Y pues, o sea, son trucos. Primero, que coloque aleatorias las preguntas dentro. Entonces, miren, que coloque las preguntas aleatorias y que ponga el menú de desplegables. El menú de desplegables le evita al estudiante, mire, si yo aquí estoy tratando de señalar para llevarlo y copiarlo y no puedo. ¿Listo? Y que le borre la A, la B, la C y la D. Porque por lo general el estudiante dice, es la A, pero le es muy difícil decir 17 muertos, porque ya sé que o sea, es más complejo. Entonces, hay múltiples, incluso uno puede pensar en complementos para llevar el tiempo, y en complementos para bloquear las pantallas y los cuestionarios. Miren que aquí hay uno, bloqueo de pantalla, pero ya son con otros complementos y otro. Sí, Sí, profe, entonces quedamos con el compromiso entonces de subirle esos videos, ¿cierto, profe? Para que lo puedan ver. Muchísimas gracias entonces a todos. Ya es el tiempo. El profesor Félix pide la palabra. Profe, ¿qué le gustaría decir? Tiene muy pocos segundos para contarnos qué va a decirnos. Feliz noche a todos los que se van desconectando. Sí, me doy cuenta que ya es por el tiempo que están, pero es tan importante esto que están viendo, porque dentro de la práctica que yo tuve, quise colocar ciertos aspectos que realmente se me volvieron un problema, y no fue solamente problema a nivel personal, sino que también se transmitió a nivel de los alumnos y ya a través de ya directivas del programa, porque se trató de colocar determinado tiempo que exigía unos complementos, y que esto a su vez daba un tipo de respuestas que no, si no eran cordialmente las que eran, como en el caso de las respuestas múltiples, tocaba que colocarlo de forma manual y calificarlo y llamar alumno por alumno y explicarle, en fin, por eso era muy importante la cuestión del tiempo, cómo se maneja, la cuestión de las preguntas, exactamente, porque para uno sería mucho mejor colocar un solo tipo de preguntas y respuestas para saber cuáles son, y no que objeta que el programa como tal asimila mal a una respuesta cuando han colocado, por ejemplo, en una de respuestas múltiples, 3 que son buenas, responde el estudiante 2 y da por mala la pregunta, no, ni siquiera acumula los puntos. Entonces, pues hay mucha tela por preguntar y por cortar, entonces no, el tiempo no lo permite. Pero sería muy bueno poderlo preguntar en algún momento, porque esas fueron las dificultades que se presentaron dentro de los procesos de evaluación. Listo. Bueno, entonces vamos a pensar si podríamos abrirles un espacio para hablar sobre este tema de Google Formulario. Se lo estaremos entonces compartiendo o comunicando. Como siempre, muchas gracias por estar siempre en sintonía. Gracias. Que tengan entonces una muy buena noche. Gracias, profesor Arlin, por su aporte y su tiempo el día de hoy. Gracias a todos. Que tengan entonces muy buena noche.